Momento de tomar señal de la conferencia del Ministerio de Salud. Sí, señor, vamos a... Buenas tardes, muy agradecido con todos los medios de comunicación que nos permiten comunicarnos con la ciudadanía. Hoy con el reporte semanal. Esta semana, el día viernes pasado, estuvimos por el departamento de Ñeembucú, en la ciudad de Pilar, el hospital regional, donde se ha inaugurado el primer servicio de hemodiálisis. Este es un servicio muy importante, dado que hasta hace poco los ciudadanos de esta localidad del país tenían que dirigirse hasta la zona central o capital a los efectos de poder recibir este tratamiento. No obstante, hemos enfatizado también ahí en nuestra presencia la importancia del primer nivel de atención, donde debe tratarse correctamente la diabetes, la hipertensión, que son las causas principales de insuficiencia renal, de falla renal, que lleva precisamente a este tratamiento de diálisis. Haciendo este esfuerzo vamos a reducir el número de personas que requieren de este tratamiento sustitutivo de la función renal. También hemos tenido la oportunidad de inaugurar 6 camas de reanimación que cuentan con respirador, con monitores y que van a servir para estabilizar pacientes por el número de días que sea necesario a los efectos de recibir cuidados intensivos. También en la semana hemos recibido equipos por parte de la Organización Panamericana de la Salud para fortalecer un plan global de fortalecimiento de salud mental a nivel del Ministerio de Salud Pública en todos los niveles de atención, es decir, desde las unidades de salud familiar hasta inclusive los grandes hospitales. La idea es hacerlo, en general es un plan que ya estaba preestablecido, pero que adquiere una dimensión diferente en el contexto de esta pandemia. El tema dengue continúa la dispersión y el aumento de las notificaciones a lo largo de todo el país. Están rondando en torno a unas 700 notificaciones diarias. Estas notificaciones se dan en todo el país, pero particularmente me gustaría señalar la zona de Concepción como un área donde debemos enfocar ese abordaje multisectorial. Remitimos este mensaje a las autoridades departamentales, las autoridades municipales. Es esencial realmente trabajar de manera coordinada con la sociedad civil, los grupos de vecinos, cada uno en su casa, a los efectos de poder hacer un impacto importante sobre el área más sensible en la problemática del dengue, que son los criaderos de mosquitos. De hecho, se vienen haciendo varios ciclos de fumigación, pero esto no puede tener un impacto significativo si además no está acoplado a un trabajo multisectorial sobre el área más importante, que es la fábrica de mosquitos, que son precisamente los criaderos, ¿verdad? Los CNPeros están trabajando de manera incansable a lo largo de todo el país, particularmente en esa zona también, pero recordemos que su función es la asistencia técnica, la docencia, si se quiere, la lucha contra esto, la identificación de criaderos, la identificación del nivel de estación larvaria, etcétera, pero cada uno de nosotros tiene un rol en su casa, en su lugar de trabajo, en su zona de esparcimiento. Respecto al COVID, en esta semana he tenido la oportunidad de presentarme en el Congreso Nacional para dar un informe respecto a las vacunas. En ese sentido, estamos aguardando las vacunas de AstraZeneca que llegarían en la segunda quincena de este mes. Si bien es cierto que hay personas que han asistido a esa reunión que se dio, creo que es importante enfatizar que hay un hito muy importante. Todas las vacunas que van a ser suministradas por el mecanismo COVAX deben ser aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Este día, lunes 15, la vacuna de AstraZeneca va a ser evaluada en la Organización Mundial de la Salud y es muy probable que ese mismo día o pocos días después se pueda dar la aprobación. Con ello estaría activado ya el mecanismo COVAX para poder remitir los primeros lotes de vacunas a los países que ya han sido notificados dentro de las Américas y de todo el mundo. Y eso se va a dar ya según la capacidad logística del mecanismo COVAX, que se encarga de llevar estas vacunas hasta los países. En el caso de las compras bilaterales, también hemos mencionado ya la semana pasada que la vacuna Sputnik
B, vacuna rusa, Instituto Gamaleya. Hemos llegado a un acuerdo con el fondo ruso y estoy en libertad de decirles ahora que el volumen específico es de 1 millón de dosis. El cronograma pertinente va a ser socializado tan pronto recibamos esa notificación por parte del Fondo Ruso de Inversión. En lo que hace a la preparación para la recepción de esas vacunas, es muy importante notificar a la ciudadanía que esa vacuna Sputnik tiene dos tipos de presentación. Una que requiere una refrigeración no habitual tradicional en el orden de los menos 18 grados. En todas estas últimas semanas, incluso al día de hoy, hemos estado recepcionando containers preparados para ese nivel de temperatura, cajas térmicas para poder trasladar esta vacuna y todo lo que hace al proceso de la cadena de refrigeración para que estas vacunas lleguen en óptimas condiciones hasta el momento de ser descongeladas y aplicadas a todos los sujetos de la vacuna en los grupos prioritarios. Interesantemente, esta misma vacuna también tiene otra presentación que requiere sencillamente los niveles habituales de refrigeración en torno a 2 a 8 grados. Así que es muy probable que con el correr de los meses y de las partidas que vayan llegando, se produzca una transición hacia la versión más sencilla en términos logísticos de la vacuna. También informarles que en el sitio web del Ministerio de Salud Pública tenemos alojada una página de vacunación donde tenemos información relativa a esta, preguntas y respuestas frecuentes. También tenemos alojada la plataforma de inscripción para los trabajadores de la salud y otra información que sea pertinente y oportuna. Esta es la plataforma de inscripción de los trabajadores de la salud. A estas alturas estamos más o menos cercanos a las 23.000 inscripciones. También en torno a la situación epidemiológica, pasando el COVID, les mostramos que a nivel mundial ha habido un descenso de los casos. Esto se ha dado prácticamente en todos los continentes, incluyendo las Américas. Sin embargo, todavía son las Américas las que aportan el mayor número de casos y el mayor número de fallecidos. Esto tiene que ver con las medidas de mitigación que son aplicadas en todo el mundo, dado que el efecto de las vacunas es todavía insignificante y no se le puede atribuir este retroceso. Esto refleja también la importancia y la necesidad de seguir manteniendo todas las medidas de protección, particularmente lo que hace al uso de mascarillas. También mostrarles la situación a nivel de las Américas, donde nos muestra a Paraguay siempre con tasas de mortalidad y de letalidad muy bien posicionadas a nivel de la región y que estamos más o menos 2 a 3 veces por debajo de todos los demás países, con excepción de Uruguay y Venezuela. De hecho, si examinamos las primeras 5 semanas del año, podemos ver que durante el primer mes Paraguay ha estado incluso mejor que los demás países y hoy estamos más o menos al mismo nivel que Paraguay, que Uruguay. A nivel país, hemos tenido un descenso la última semana de un 8% aproximadamente, 7.8% para ser exactos, después de 2 semanas con prácticamente el mismo número de casos, ¿verdad? Esto sigue siendo a expensas principalmente de Central y Capital. Sin embargo, hay que poner una atención en este verde que consolida a todos los demás departamentos del Centro Alto Paraná. Nos muestra un aumento, lo que refleja precisamente lo que estábamos de alguna manera anticipando, que es que la movilización que se ha dado desde el epicentro de la epidemia, Central y Capital, en la última parte del mes de diciembre y durante el mes de enero, ha distribuido ciertamente el COVID a lo largo de casi todos los otros departamentos y de todo el país. Desglosando esto un poquito, podemos ver lo que acabamos de decir, un modesto descenso
tanto en Central como en Capital. En la zona este del país, Alto Paraná registra un gradual y moderado ascenso, pero sostenido. Los demás departamentos relativamente estables en esa zona centro-oeste. La zona sur, Itapúa permanece en números altos, los más altos hasta aquí, desde el inicio de la epidemia. Los demás departamentos de la zona sur relativamente estables. Un toque de atención para Ñembucú, que si bien tiene un número absoluto de casos relativamente bajo, en proporción a su población son importantes y bueno, hay que seguir manteniendo la medida de protección. En la zona norte tenemos prácticamente un nivel relativamente estable, con excepción de Concepción, que tiene un modesto aumento. La zona del Chaco permanece estable. Aquí queremos presentarles una herramienta que va a estar a disposición de todos ustedes desde la plataforma de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Básicamente, como ven aquí, estamos usando el departamento de Cazapá como ejemplo. Lo que les estamos presentando es una suerte de semáforo por distrito en el departamento de Cazapá. El nivel rojo es un corte de 150 casos por 100.000 habitantes, que es el establecido por la Organización Mundial de la Salud como un nivel de propagación de circulación viral sostenida alta. Y a continuación diversos estratos que hacen a niveles un poco inferiores. Eso nos permite visualizar a lo largo del departamento aquellos distritos que tienen mayor o nivel o menor número de casos, y permiten no solamente al Ministerio de Salud, sino también al Ministerio de Educación y a las autoridades regionales, a las autoridades locales, poder tomar medidas tendientes a mitigar la propagación del virus y también a ir acompañando el retorno a clases, y puede incluso condicionarse al resultado que hay distrito por distrito para los contextos escolares. En ese sentido, justamente, el día de ayer se ha dado una conferencia de prensa con autoridades del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Niñez, UNICEF, Sociedad Paraguaya de Pediatría, Sociedad Paraguaya de Psicología, reportando el trabajo que se ha hecho y que ha derivado en un protocolo de retorno seguro a clase. Como hemos dicho en varias ocasiones, es un proceso optativo, donde sin ningún tipo de presión los padres van a poder tomar las decisiones de quiénes van a acudir de manera presencial y virtual. En ese sentido, se han establecido números específicos, limitantes, de hasta 15 alumnos por aula. Eso va a depender también del tamaño del aula, naturalmente. Las medidas de distancia, van a haber grupos que van a alternar una modalidad virtual con una modalidad semipresencial. En la mayoría de los casos estamos hablando de algunos días en las aulas. Estamos hablando también de burbujas dentro del contexto escolar apropiado. Estas burbujas representan grupos de escolares que no se mezclan entre sí, horarios escalonados para acudir al establecimiento educativo y para salir de él. También todo lo que tiene que ver con medidas habituales de uso de mascarilla, higiene de manos, ya sea con agua y jabón o alcohol, distanciamiento físico. En el caso de los profesores también, además de la mascarilla, se usa el protector facial. Bueno, y también están previstas todas las maniobras en casos sospechosos o casos confirmados para tomar las medidas pertinentes de aislamiento, de eliminación de burbujas que no acudan al establecimiento de salud, etc. Bueno, creo que hoy más que nunca las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud están vigentes. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Como casi siempre, una verdad sencilla y contundente. Realmente es así. Sigamos cuidándonos entre todos. Muchas gracias. Estamos abiertos a las consultas de los medios de comunicación. Muchas gracias, ministro. La primera consulta de Radio 1000 AM. Atendiendo a las experiencias dadas en la región, en especial en Chile, ¿no es momento de reformular el proceso de compras de la vacuna COVID?
Bueno, no estoy muy seguro a qué se refiere, no obstante, si está aludiendo a algún tipo de alianza público-privada o a los mecanismos por fuera del mecanismo COVAX, bueno, eso están, lo primero está en implementación y nosotros naturalmente no estamos descartando ningún tipo de medida. No obstante, hay que recordar que ya tenemos aseguradas casi 4.300.000 vacunas por el lado del mecanismo COVAX, 1 millón de la Sputnik, y estamos atrás de 2 millones más que tenemos muy avanzado. Así que el número de vacunas es ya el que estimamos correcto. No olvidemos que casi un 25% de nuestra población es menor a 18 años y ese grupo no es sujeto de vacunación. Así que también tenemos que tener una planificación correcta de esto. Y como he señalado en otras ocasiones, nosotros desde el Ministerio de Salud Pública no vamos a presentar ningún tipo de obstáculos para el sector privado. Eso sí, ellos requieren la gestión de un registro sanitario. No alcanza con la autorización para uso de emergencia que está destinado exclusivamente aquí y en todo el mundo a los estados. ¿Hay cálculos de los efectos que podrían darse en el retraso en la llegada de las vacunas? Bueno, esas son modificaciones, son cálculos muy difíciles de hacer. Lo que yo les puedo decir en este momento es que el nivel de vacunación que tiene el mundo en este momento hace que sea absolutamente insignificante su influencia actualmente sobre los indicadores de epidemiológicos. Es más, como señalé antes, el descenso que se da a nivel mundial no tiene que ver con la vacunación. Una consulta de Unicanal. Dado el anuncio que recientemente dio sobre la llegada de 1 millón de dosis de Sputnik y lo que es el mecanismo COVAX, ¿cuándo y en cuántas dosis llegarían las vacunas? Bueno, lo que hace al mecanismo COVAX, como he dicho, hablamos de la segunda quincena de febrero, sencilla y llanamente porque se necesita primero sortear el obstáculo de la aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud el día 15 de febrero. En ese día o en los días sucesivos. A partir de ahí habría luz verde para que el mecanismo COVAX pueda activar el sistema logístico que está previsto hace mucho y vamos a recibir la notificación. La única razón por la que no puedo socializar eso es porque yo mismo estoy aguardando la notificación específica del día previsto para la llegada del primer lote y la cantidad específica que llegaría en ese lote. Sería por lote entonces. Sí, sería presionado, como también hemos anticipado en la reunión que tuvimos en el Parlamento, posterior a informaciones complementarias que hemos recibido. Punto informativo. ¿Qué está previendo el Ministerio de Salud con respecto a la falta de medicamentos en los hospitales, teniendo en cuenta que cada vez hay más pedidos de parte de familiares de enfermos pidiendo ayuda? El Ministerio de Salud usa absolutamente todas las herramientas que tiene para la compra de medicamentos. Estamos hablando de las vías de compras tradicionales, las licitaciones públicas nacionales, estamos hablando de las compras por vías de la excepción, en algunas ocasiones incluso por el objeto de gasto 834, estamos usando también vías que tienen que ver con agencias de compras internacionales, absolutamente todo. Bien, de esta forma hay una pequeña interrupción en la señal de origen de la conferencia de prensa brindada por Julio Mazzoleni, el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, para resaltar puntos de lo que decía. 1 millón de dosis de la vacuna rusa Sputnik V van a llegar a nuestro país una vez que así se determine. Continuamos con la conferencia. También hay restricciones de ciertos países para poder exportar la materia prima para la producción de estos medicamentos. Entonces, estamos también viendo compras internacionales. Hemos utilizado llamados del presupuesto ordinario, de fondos de emergencia. Vamos a usar todo lo que esté a nuestro alcance para ello. Muchos llamados en las últimas semanas han sido confirmados. Se ha iniciado el proceso de entrega gradual de otros medicamentos profesionales. Las demandas se han quintuplicado o aumentado incluso más. Es un problema complejo que estamos abordando y que estamos resolviendo gradualmente. ¿Serían estas Atracurio, Remdesivir, entre otros? Atracurio, Vidasolam,
Remdesivir, recordamos, el Ministerio de Salud no compra eso, debido a que, como hemos explicado en varias ocasiones, la evidencia científica no es clara en ese sentido. Hay estudios que son contradictorios. Entonces, el Ministerio de Salud había tomado la decisión de no comprar esos dado que no tienen una influencia sobre la mortalidad. C9N. Personal de salud hará recorrido por escuelas y colegios a nivel país para asegurarse que el retorno de los alumnos sea seguro. Sí, se va a hacer un trabajo integrado con el Ministerio de Educación. Eso se va a dar a partir de las distintas regiones sanitarias, según necesidad, explorando aquellas áreas sobre todo aquellas zonas más vulnerables, en coordinación, como decía, con el Ministerio de Educación. ABC Color. La ciudadanía ya está harta de tanta espera y de tantos imprecisos. ¿Por qué en Paraguay seguimos esperando por una vacuna que ya fue adquirida y distribuida por casi todos los gobiernos de la región? Bueno, entendemos precisamente la ansiedad que se genera con este tema. Lo que ocurre es que nosotros también tenemos que ser responsables con las afirmaciones y las informaciones que tengamos. En muchas ocasiones, dado puede ser que o no tengamos la información o no podamos divulgarla por cuestiones de confidencialidad. Entonces, tratamos de ser lo más responsables posible. Hace tiempo que estamos estableciendo este periodo de la segunda quincena de febrero como el tiempo estimado de llegada de la vacuna. Esa es mi declaración desde hace mucho tiempo, y bueno, tan pronto tenga una precisión mayor, la vamos a compartir con la gente. Segunda consulta de ABC. ¿Por qué Salud Pública no previó la actual falta de medicamentos, tomando en cuenta que encerraron al país entero para preparar el sistema sanitario? Bueno, ahí hay que ser muy preciso. Le estoy explicando, hay un mercado absolutamente distorsionado por una altísima demanda. Les he hablado de los problemas que hemos tenido inicialmente de equipos de protección individual, posteriormente lo de los insumos reactivos, cada una de esas ha sido superada. Los medicamentos, nosotros hemos hecho una previsión y planificación. Si es que recuerdan mis palabras, hace pocos minutos ustedes habrán escuchado que yo estoy hablando de contratos abiertos, no estoy hablando de llamados o algo, cosas que no voy a buscar. Tenemos contratos abiertos, o sea, empresas que deberían estar proveyéndonos y que no lo han hecho. Tenemos más de 3 llamados. Bien, de esta forma Julio Mazzoleni está dando la habitual conferencia de prensa semanal, actualizando datos de interés. Evidentemente el COVID-19, casos de dengue también, y lo que tiene que ver con lo que más nos interesa, la llegada o no de las vacunas. Decía, 1 millón de dosis de la vacuna rusa Sputnik V va a desembarcar en Paraguay una vez que el organismo ruso así lo determine. Y hablando también del mecanismo COVAX, decía él, se espera una buena cantidad de dosis también de la vacuna Oxford AstraZeneca para lo que significa la segunda quincena del mes de febrero. También hablaba él de un recorrido de personal de salud en cada cabecera departamental para asegurar un retorno como corresponde de los pequeños a las aulas en nuestro país. Otros temas también ya en instantes vamos a estar ampliando con respecto a esta información. Y también decía él, ¿hay faltante de medicamentos? Sí, pero se debe a la alta demanda en el resto del mundo. Así es que vamos a seguir esperando. Es una verdadera pena estar atendiendo a la gran cantidad de plata que gasta hoy en día una persona que tiene un familiar con COVID-19. Así están las cosas en el ámbito de la salud.